Hola, aquí estamos en una nueva semana política, el programa de conversación, análisis, reflexión, o es lo que intentamos por lo menos, del Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, como siempre, la primera universidad en acreditarse en educación de las privadas, líder en investigación entre las privadas. Y, por supuesto, desde nuestra librería Ulises, nuestra anfitriona. Hoy día, en vez de Mirko Macari, que tuvo el buen tino de irse de vacaciones en estas semanas agitadas... Yo quiero acá que quede on the record, Mirko le da muchas vacaciones, yo no veo el mismo una paridad. Entre muchas vacaciones Mirko y del resto de sí, aquí nosotros no nos hemos movido. Bueno, los artistas, la gracia de los artistas. Bueno, está con nosotros Hernán Larraín Mate. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. También compartimos un panel en la radio cooperativa de vez en cuando, así que ya nos conocemos en la conversación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Iván Weissman, Iván el Terrible le dicen algunos, con nosotros como siempre. Y tenemos temas, muchos temas, pero en definitiva la política sigue cruzada por su financiamiento y cómo al gobierno le salen mal las cosas. Aparecen y aparecen boletas. Tenemos el tema internacional, La Haya, es un tremendo tema para Chile y para Bolivia y en general para los fallos del Tribunal de La Haya y su legitimidad respecto de los que han adscrito los tratados. Y bueno, Hernán, dispara primero. ¿Qué pasa con las encuestas? Parece que sigue bajando el gobierno, todo le sale mal. ¿Qué pasa? Sí, conocimos encuestas el lunes, la de Academ, y hoy miércoles la de Adimark, y vienen a confirmar básicamente la sobrediagnosticada crisis política que estamos viviendo y el desplome que está teniendo el gobierno, el gabinete, ambas coaliciones, y en general un descrédito súper estructural. A pesar de todos los esfuerzos, los pseudo mea culpa, los anuncios del Consejo Asesor, incluso de la nueva Constitución, da la impresión de que ninguna de estas acciones está logrando revertir la caída libre que está teniendo el sistema político frente a la ciudadanía. Y mi impresión más general, como en un primer análisis, es que creo que la ciudadanía tiene que escuchar la verdad por parte de la clase política. Aquí hay que sincerar de que hubo un sistema de financiamiento de la política que tuvo irregularidades, que funcionó durante mucho tiempo, que era conocido, digamos, y era una estructura. Y que los empresarios han reconocido en varios foros. Y no la clase política, con la excepción del senador Moreira, que se disculpó, digamos. En general, creo que para poder revertir esta situación, más allá de los cambios de gabinete y otras medidas, creo que es fundamental, y en eso la presidenta tiene un primer rol, en sincerar esta realidad y buscar salidas asumiendo este esquema. Pero otros caminos no están dando resultados. Es decir, que no solo el mundo de tú lo comentábamos antes de empezar el programa, que en el mundo de las empresas ha caído gente, han pasado cosas, gente ha estado presa, empresas que están a la venta, en fin. Todo gatillado por esto. Todo gatillado por esto, y en el mundo de la política no cae nadie, ¿no? A mí siempre que se sienta ahí, Mirko siempre me dice que mis años aforos me hicieron muy inocente, que volví muy anglo, me dice, que puede ser. Lo que yo no entiendo, porque obviamente esta estrategia de la moneda o del mundo político, alguien le está diciendo, no, esta es la forma que hay que hacer. Aguanten. Que esto va a pasar, aguanten. Que para mí es una miopía. Yo estuve hablando, el otro día tuve un almuerzo, no puedo regalar la frente, por una persona muy cercana, una persona muy conocida en todo el mundo del lobby político, del Congreso, cercano a la nueva mayoría y también con lazos a empresarios de derecha. Y él estaba convencido de que esa era la actitud correcta, que si había cambio de gabinete, la presidenta tenía que poner a un ministro de Interior duro, que pudiera agarrar las balas que le van a llegar desde el mostrador, de Clinic, la tercera, no sé de donde sea, ¿no? Y decir, esto es, y no transar. Y yo le dije, mira, yo no puedo poner un ejecutivo porque tú ya hay años de circo acá, pero a mí me parece completamente una cosa que es completamente anacrónica del tipo de sociedad que queremos construir. Y además que va en contra de lo que está pasando, o sea, la realidad es otra. La realidad es que la gente no acepta eso. Y hacer eso para mí le da un espacio que llegue eventualmente el populismo de verdad. Porque convengamos que por todas las críticas que le puede hacer la derecha a este gobierno, Michelle Bachelet no es populista. Tiene el poder para haberlo hecho, pero no es populista ella. Ahora ella, yo concuerdo contigo, lo dijimos la semana pasada,
que estamos en riesgo, además de dejar de sorprendernos. Y cuando aparecen boletas, aparecen más involucrados, está el riesgo de que el pueblo, la sociedad, el votante, ¿no? El soberano, que le llaman en ciencia política, ya deje de creer en sus representantes y se vaya todo al carajo y llegue el momento de algún aventurero. Y hay países que ocurrió, si esto ocurre, no es teoría. Claro. Hay países que no voy a nombrar para no ser sensibilidad, odioso ni ofender a nadie. ofender a nadie, pero donde aparecen casos de corrupción y ya a nadie le importa. Todo el mundo dice, pero sí, pues sí, los políticos son todo. así. Entonces, o lo hacen todo. Entonces, eso no nos puede pasar. No, y estamos a punto de pasar si siguen estos con los dientes apretados, aguantando, sin que caiga nadie, sin que nadie tenga que renunciar a su puesto en el Parlamento, sin que ni siquiera hay cambios de gabinete. Ahí está Peñalillo afirmándose cuando el buque está... Lo dijo de Pizarro. Lo dijo de Pizarro. Están pasando muchas cosas. ¿Tú concuerdas con que estamos en un momento de inflexión, hermano, no? Yo creo que sí. Yo creo que el sistema político venía cayendo en una crisis de confianza bien sostenida en los últimos 15 años y creo que esta crisis está marcando efectivamente un punto de inflexión. Y a propósito de tu comentario, Andrés, y la cita, digamos, a ese lobista, lo que ha ocurrido, tengo la impresión, es que la estrategia judicial se ha transformado en la estrategia política de todos los actores. Y esto lo vimos primero con Jovino Novoa, Claro, de forma muy clara, claro. y hoy día lo estamos viendo con el ministro Peñalillo, digamos, que sigue confirmando que los trabajos se hicieron y que se hicieron en un sentido comercial y que la empresa de Martelli en el fondo era un operador de estudios, cuando en realidad todos sabemos de que eso no es así. Era como una universidad internacional, ¿no? Exacto, y se insiste. Y todos se los digamos, compraba Soki. Al final Sokimich era una gran fuente universitaria del saber. No, La impresionante, Universidad Soki. Y lo mismo pasa efectivamente con el senador Pizarro, que tiene la ADC, digamos, muy, muy complicada para poder operar. O sea, el líder hoy día será capaz, digamos, de ser un interlocutor válido cuando es parte del problema, digamos. Entonces, creo que hay que asumir la naturaleza de la crisis, distinguir lo judicial y el principio de inocencia que ha sido invocado por todos los sectores. Pero es un tema para el derecho respecto penal, no de tiene nada que ver la con la política política. y ciertos estándares mínimos que nos merecemos en una república. Tal Es que cual. cuando se rompe esa confianza, es muy difícil volver atrás, es muy difícil que las instituciones sean capaces de sostener otras crisis que puedan venir en el futuro. Y ahí es cuando se abre efectivamente el sistema político a cualquier angelito, digamos, creativo que sea capaz de saltarse a los partidos, que yo creo que en una democracia representativa son fundamentales, y terminar quebrando un rumbo que ha tenido Chile en los últimos 25 años, que ha sido relativamente exitoso, a uno Oye, que sea Hernán, poco exitoso. Un caudillista, incluso. Sí. por Hernán, decirlo a la persona. tú eres un hombre de derecha liberal. La derecha ausente, por las razones que se han conversado acá semanas atrás, y por lo mismo no está cumpliendo su rol de oposición. Y eso también es muy grave para una democracia, ¿no? Y la política en general está en descenso, los partidos de gobierno están ausentes, están todos preocupados de que no les aparezcan boletas. ¿Qué puede pasar con la derecha? ¿Cómo se puede rearticular una derecha? Porque sin oposición no funciona el sistema. Sí, dos cosas. Yo creo que efectivamente aquí hay una cosa bien paradojal, ¿cierto? Los sistemas políticos se organizan con oficialismo y oposición. Y hoy día ellos dos son parte del mismo problema. O sea, el sistema político se ha recluido en una unidad y más bien la oposición pasa a ser la ciudadanía, Y la la oposición, prensa. los medios, efectivamente. Hoy día hay una oposición, no es al gobierno, es a todos los partidos, es a todos los sectores, y se hace a través de la fiscalización, se hace a través de tribunales, se hace a través del juicio y el análisis que tienen los ciudadanos. Y eso creo que es una señal de alerta, te fijas, porque... No tiene que las instituciones no están funcionando. Claro, que la oposición no juegue un rol. Tal cual. Sorry, No, sí. y se me cargo la pregunta más de largo plazo. Yo creo que la centro derecha, después de haber pasado por el gobierno y haber vivido una derrota electoral como la que vivió, y después de haber sentido que en los 20 años que la Concertación administró el poder y administró su propio ideario, ¿cierto? Las ideas de la centro derecha, se quedó sin proyecto político. Entonces yo creo que nosotros tenemos que vivir un largo calvario de reconstruir un proyecto político. Eso requiere renovación de ideas y también de personas. Sí, pero Y no ese puede proceso quedar ausente del rol de oposición. Y hoy día el único que figuraba un poco es Piñera, pero Piñera saca la cabeza un poco y le pegan al tiro porque también está metido en el mismo barro, ¿no? Pero él podría, yo le iba a tomar una tesis también naive, ¿no?
pero que no es como, es un hecho que él va a tratar de ser candidato, y salga y diga, mira, ¿sabes? Un poco lo que dijiste tú, hay que mirar, todos sabíamos, todos hacíamos, algunos lo hacíamos peor que otros, era el sistema, y acá tenemos que hacer todo mea culpa. Y ser como líder de un proceso de ¿cómo se dice? Yo no sé, no veo a Piñera en eso, pero no, bueno, pero sería. Ya volvemos. Gracias. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, desde la librería Ulises del barrio Las Tarrias, con Hernán Larraín Mate, Iván Weissman. Bueno, toda esta crisis del sistema político de la élite, le llaman algunos, porque todavía no se ve por dónde sea hasta ahora una crisis social. Pero conversábamos antes de volver de que si empieza a fallar la economía, esto puede complicarse bastante más y eventualmente transformarse quizás en una crisis social. ¿Qué pasa con la economía, Iván? Yo creo que es un buen punto, porque el año pasado, en el peor punto del debate sobre la reforma tributaria, y cuando era obvio de que ya sea un 10% o un 80%, como hacían algunos críticos, el debate sobre la reforma tributaria generó incertidumbre y generó que haya la inversión, más allá del término del ciclo de los commodities, la baja del cobre, pero el gobierno puso una política ortodoxa, que es keynesiana, de gastar, porque cuando cae la inversión privada, que se mete el gobierno... el Estado tiene el 20% de la economía más o menos, bueno, entonces le puede impulsar cierto... Y la presidenta se dio cuenta y mandó mensaje. Arenas cambió el tono, trató de acercarse al sector privado, no con mucho éxito. Pacheco hizo un montón en el mundo de la energía, que ha dado resultados, y justo se viene el principio del año que muestra que estaba funcionando, contra todos los vaticinios de los más negativos. Y el gobierno respiró tranquilo. Y en diciembre empieza a mejorar las cosas, enero, febrero, pero ya no. Y lo que pasa es que la economía terminó creciendo el primer trimestre un 2.2%, pero fue de más a menos. El enero creció 3%, en febrero 2%, el 2% y ahora el 1.6%. Y se espera que en abril sea incluso peor. Entonces tenemos una parte que se había comprado tiempo, un espacio diciendo, bueno, las políticas y tratando de generar esta confianza. Y ahora tenemos la economía nuevamente desacelerándose, quizás no tanto como fue el segundo semestre del año pasado. Tenemos una pelea, tengo poco tiempo, llevo 3 años y medio, pero entre el subsecretario de Hacienda y el ministro de Hacienda la pelea por los diarios. Eso no se había visto desde la vuelta a la democracia, por lo que yo recuerdo, ¿no? Y a propósito de un anuncio de la presidenta, o sea, la nueva constitución genera incertidumbre y el subsecretario entra en discusiones con el ministro de Hacienda. Es curioso. ¿No? Y tenemos también el tema, que no lo llamará, no quiero meterme mucho porque es muy técnico, pero... Si es verdad o no que el empleo... Que es cuestionado cuánto ha subido el desempleo en este momento. Hay ciertos estudios bastante técnicos que apuntan de que hay una anomalía. Hay gente más mal pensada que dice manipulación de datos. Nosotros hemos entendido que es una anomalía, que es un problema en la metodología, que no ha habido manipulación. Se va a saber en los próximos días, pero eso también le complica políticamente. El gobierno tiene dónde jugar. Su único juego era este anuncio de que se va a debatir una nueva constitución, que le abrió un poco espacio, le dio prensa por 3-4 días, pero estamos de nuevo, boletas, credibilidad, la economía, no tiene economía espacio. Débil. ¿Qué opinas tú, Hernán? ¿Qué pasa si se va abajo la economía? Claro, yo creo que hay un análisis respecto a la economía que es bien fundamental en este cuadro. Una de largo plazo que puede generar situaciones mucho más complejas. Claro, el debate de la reforma laboral, que se volvió altos niveles de desempleo, bajos niveles de crecimiento, puede generar ya movimientos sociales distintos a la mera crítica a través de las encuestas. Y eso es una cuestión que se ha visto en otros países, no es nuevo de alguna manera. Esta crisis ha sido sostenida por una economía que ha ido avanzando con cierta inercia. Y en materia de corto plazo, yo creo que Arena es hoy día un actor bastante débil para poder, de hecho, cambiar y liderar un proceso de recuperación, de generar ciertas confianzas en el sector privado, trenzarse con su subsecretario, digamos, por el diario en una crisis. Es muy gráfico de su incapacidad de estar él, digamos, dando las señales de certidumbre que exige de alguna manera el mercado. Yo estoy escéptico respecto de Hacienda y el rol que está jugando, y espero por el país que la economía, digamos, pueda recuperarse lo antes posible. Lo que sí está claro es que los brotes que han sido anunciados con tanta, digamos, entusiasmo no están ocurriendo. Brotes muy verdes que no resultaron ser tan verdes. Fueron muy de vuelta duración. Pues medio amarillo. Fue claro, amarillento. Vamos a ver, el segundo semestre yo creo que hay que quedar más claro si esta recuperación va a tener raíces para afrontar ya el 2016 con
con un crecimiento un poco más sostenido. Eso le daría tiempo a la clase política para tratar de arreglar los problemas de la institucionalidad y de la élite, como le llaman algunos, pero si no, se empieza a acabar el tiempo. Yo quiero dar un tema que a lo mejor no han sabido un poco, tiene opinión, ¿no? Que se sepa un poco más. Es que venimos desde noviembre del año pasado anunciando un cambio de gabinete, ahora que antes del 21 de mayo. ¿No? ¿Tú crees que va a haber un cambio de gabinete? ¿No? Está como el cuento del lobo ya. Mi impresión es que el cambio de gabinete es una carta a jugarse el 21 de mayo, es una carta a jugarse... ¿Antes o después, directo? Es que creo que el problema es bien estructural porque creo que ninguno de los dos hitos, digamos, pueden ser trascendentes si es que la clase política no se hace cargo de la cuestión de fondo. Claro, Entonces, mi problema es que tú puedes hacer un cambio de gabinete y seguir manteniendo un discurso respecto de que se hicieron los trabajos y de que las boletas, digamos, tienen un respaldo y seguir... Y que vamos a hacer una reforma, reformas para el futuro, pero blanquear para atrás y como que no pasó nada. Un cambio de gabinete puede durar de nuevo, es como los anuncios de Ingrid de Nueva Constitución. 4 o 5 días de prensa con distintas opiniones si es bueno o malo el nuevo gabinete, pero la misma crisis va a tener que administrarla a otro lote. En la UDI, sin ir más lejos, digamos, cambiaron a Neto Silva, aunque venga de cerca por mi viejo, cambiaron a un articulador que puede ser más funcional para la crisis, pero está enfrentando exactamente la misma crisis. Entonces, creo que el 21 de mayo puede ser una oportunidad, por ejemplo, para pedir perdón, para sincerar, para transparentar. Pero hoy día todo lo hecho para atrás, en términos de acción política, no es suficiente porque todo se sostiene sobre una mentira. Y eso yo creo que es muy, muy nocivo. Además, una cosa que nos contaba este mismo personaje, dice que el cambio de gabinete hasta cierto punto ha sido frenado porque la verdad que las únicas personas que saben quién tiene boleta es Patricio Cortés y Julio Ponce probablemente. Porque entre los propios políticos no saben quién tiene boleta. Entonces no podía hacer un cambio de gabinete, ponía un nuevo ministro de Interior y resulta que ¡pum! En 2 semanas más te sale una factura. Ya nadie le cree nada a nadie. Hoy hay un clima de incertidumbre bastante grande entre el mundo político. Ahora, es verdad, ¿por qué sentido tiene cambiar a un ministro del Interior que está en el suelo si el que viene no va a poder levantarse del suelo? No está fácil, para la presidenta no está fácil, se veía que estaba tomando el liderazgo, pero con esto se le volvió a enredar con las cifras como están y como están evolucionando, con los problemas que vienen. ¿Cómo está la microeconomía, para que cambiemos un poquito? ¿Cómo está la...? Micronegocio, tenemos una linda historia de negocio. Esta semana debería ir, después de ya 1 año y medio, debería ir al directorio de Corbanca el peritaje final, si se recomienda o no recomienda la fusión con Itaú. Para dar un poco de background, Estamos hablando del tercer actor del mundo financiero. Claro. Esta fusión... ¿O fusionados sería el segundo no, sería el tercero? Igual, no, porque ya. Santander y el Banco de Chile son demasiado más grandes ya. Pero se le hace. Pero un actor muy relevante. Muy relevante, bueno, y Salle es una persona muy poderosa que estuvo tambaleando contra las cuerdas, puso triangulación de plata a SMU, le salpicó al banco, estaba sobreapalancado y no se vio forzado a sino vender parte del banco porque tenía una crisis de liquidez. Llegó Itaú, se fusionaron, un acuerdo de fusión bajo ciertos términos, que algunos minoritarios cuestionarios, pero el punto es que ha llevado como 1 año y medio. Y no se ha materializado. Pero el Itaú le pasó plata a Salle. Hubo un préstamo, una liquidez que lo solventó. Lo que pasa es que ahora Corbanca está ganando plata en balde y Itaú no. Y los términos del acuerdo de transacción de acciones que se acordaron cuando se llegó al acuerdo a principios del año pasado son bastante diferentes. Entonces tuvieron que ir a un peritaje que nosotros tenemos entendido y hemos reporteado, efectivamente dice que ahora esos términos no son buenos para los minoritarios. ¿Por qué? Porque no, pero fueron los acordados. Claro, déjame acordar. La ley, sin entrar en mucho detalle. Core Group y Salle tiene que aceptar y votar que sí, está en el contrato, independiente, pero no tiene todos los votos, necesita los minoritarios. Y los minoritarios tienen que decidir, dada esta recomendación, si la aceptan o no la aceptan. Y si no la aceptan, ¿quién tiene que pagar la indemnización por el...? Depende de cómo sea. La el problema es esto, que nosotros tenemos nuestro relato, nuestra tesis, y que el señor Salle se dio cuenta a final del año pasado de que había hecho mal negocio, él ya está estabilizado, usó los $1.000 millones que le prestó Itaú, terminó, se le estabilizó la situación, SMU le metió plata y está por lo menos paró de perder plata, no, y dijo no, acá la verdad que no. Entonces empezó a buscarle una forma de o renegociar
el acuerdo con Itaú, o que se caiga, pero que se caiga por razones que no le sean que no, imputables. porque eso tiene que pagar 400 palos que no creo que 400 tenga. millones de dólares si es que Vale, se sí, caen sí, por por culpa razones de- imputables a él. O Pero- si se cae por razones pero- de Itaú también. ¿Por qué? Bueno, Pero dime una cosa, Iván, miremos un poco más allá. ¿Esto puede influir en la economía? no puede influir en la economía, pero nuevamente muestra los vacíos del sistema regulatorio del mercado financiero en Chile, que ya desde elaborar la gente viene cuestionado quizás antes, pero y que se han hecho cambios y creo que hay un consenso de que hay que cambiar, pero hay una inercia, porque hasta que uno, el señor no ha hecho nada y además, chapó si lo logra hacer, pero se ha aprovechado de vacíos legales para no hacer una como que sea OPA, pero- no, la superintendencia de banco dice que no se va a pronunciar hasta que todo el resto se pronuncie, o sea, y nada es transparente, o sea, todos sabemos lo que está pasando, pero nadie dice nada. Entonces digo, Hace falta nuevamente una somos- autoridad reguladora más presente. Y la más- misma empresa que diga, entonces él va a utilizar, o sea, yo honestamente lo he dicho en privado, lo he dicho, si él logra hacer esto, se queda con el banco, no, o logra reestructurar, o sea, renegociar los términos que sea más favorable, o se queda con el banco después de haber, No, pero no, eso es un tema ético y que, bueno, no hay tiempo para conversar no. más, pero a mí, por eso te metí el tema, porque me interesa el tema del mercado financiero, porque es un mercado muy regulado, donde solo no tan puede- regulado. espera, Los bancos sí. insuficientemente. Los quizás. bancos sí, el resto Ya. del mercado no tanto. Pero hablemos estamos hablando del Sí, el principal actor del mercado financiero, que son los bancos, que Claro. por lo demás estamos hablando del Banco Claro. Itaú y el Corbanca, Sí. que necesitan licencia bancaria, que necesitan una buena conducta para obtenerla, y yo entiendo que para conservarla, y donde el gobierno, el Estado de Chile, a través del gobierno, cada vez que puede los trata de favorecer. Acordémonos de este Pasa que todo el reglamento. sistema oye, chileno este quiere que se lo reglamento- lleve Itaú, le quita un problema Ya. a cierto punto, que otra la arista política. Bueno, para eso podríamos llegar. Oye, volvemos en un segundo. Bueno, estamos de vuelta, ya para ir cerrando el programa. En el tema que estábamos tocando, a mí, ¿por qué me importaba, Iván? Más allá de lo anecdótico de este tema y las peleas ahí de Sayé, que es un actor relevante en sí mismo, ¿cierto? Con Itaú, que es un actor mundial Global, de la claro. banca, ¿cierto? Es porque así como los políticos, y ahí viene el nexo, como los políticos tienen un sistema protegido por ellos, ¿cierto? Es un sistema que todos necesitamos, pero es protegido. Se requieren estándares éticos importantes para que la cosa funcione y tenga legitimidad. Lo que pasa con la banca es que tiene tantas prerrogativas y privilegios, y nadie le exige un estándar ético, por lo menos hasta ahora, adecuado. Pues yo creo que Chile, uno de los temas que está hoy día sobre la mesa son los estándares éticos. Por eso, ¿qué opinas tú, Hernán? Sí, yo creo que el dinero en un país que pasó de $5.000, ¿cierto?, a 20.000, tiene hoy día por volumen un nivel de incidencia Por mucho más supuesto. poderoso en distintas dimensiones de lo público. Claro. Y creo que esta crisis que estamos enfrentando, que también le pertenece, digamos, al sector privado, al empresariado, a los gremios, yo creo que obliga a pasar por un proceso duro y difícil, pero que exige diseñar y establecer nuevos estándares. Y yo creo que eso es algo que otras sociedades lo han logrado. Yo tengo la esperanza de que la sociedad chilena también sea capaz de hacerlo, pero para poder salir de una crisis hay que entrar en ella, no hay que obviarla, no se puede, No, y no hay tener- atajos. y tener gente Tengo la todavía. impresión de que hay muchos actores, tanto el sector privado como Que no lo el sector, reconocen, como que no la lo política, hacen. prefieren tomar el atajo. Y creo que esa es sin duda una, Y además, una mala salida. si no se transparenta, ¿a quién le reporta cada actor? Es imposible. Por ejemplo, ¿a quién están financiando hoy día los bancos? ¿De los parlamentarios? No sé, todavía no sabemos. Entonces, ¿quién está detrás de quién? Es clave. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo porque esto no es teoría nomás. Acaba estuvo a punto de dictarse el reglamento que regula el consentimiento entre, ¿cierto?, de los Bueno, no sé qué hicimos proveedores. nosotros, que hicieron que se asustaron todos, Justamente, y resulta que los únicos eximidos de este mayor estándar o mejor estándar Eran los bancos. eran los bancos. Entonces, pero es que no era por eso que dijo el gobierno y lo retiró. Claro. Sí, pero estaban favoreciendo a la banca sin decirle nada. Si no hubiera sido por el mostrador mercado, hoy día tendríamos probablemente un reglamento que mejoraba los estándares para los consumidores en todos los actores, menos en la banca.
Plop, como Bueno, con Dorito. digamos. Dicho sea de paso, es muy interesante porque creo que hay ciertos medios que hoy día están haciendo una pega muy ciudadana. ¿Ah? Y creo que los tribunales están haciendo una pega que les corresponde a pesar de las presiones a las cuales están sometidos. Sí, Y a mí me parece, pero por ejemplo, tenemos a mí me al parece ministro- muy delicado, por ejemplo, lo que está pasando en impuestos internos, que es una institución que tiene una tradición y si bien tiene un vínculo con el gobierno de turno, había mostrado históricamente cierta independencia. Claro. Pero esta vez parece que estamos no. empezando a bañar ya la estructura institucional y eso sin duda es mucho más complejo. Sí, por oye, y supuesto. en el cuento que recién acabo de narrar, el Ministerio de Economía, si fue el Ministerio de Economía el que hizo ese reglamento, si uno dice, bueno, Bueno, nos pasamos. Íbamos a hacer corte y no vamos a hacer largo. temas nunca faltan y nos quedamos en el tintero, no hablamos de la Haya. Bueno, la próxima vez. Muchas gracias a todos, gracias Hernán por estar Muchas con gracias nosotros por la hoy día. invitación, un gusto. Nos hemos entretenido mucho. Más simpático que gracias. Mirko también, Es ¿eh? más simpático que Mirko, todos son más simpáticos que Mirko, parece. Yo defiendo Macario. Está en Aruba, así que me molesta eso. Nos vemos la próxima semana, gracias. Chao.